Vas caminando por la oficina, por una biblioteca, por una universidad, por un coworking o incluso por el parking de un edificio. Y de repente lo ves. Un USB tirado en el suelo. Pequeño. Silencioso. Aparentemente inofensivo. Sin cables. Sin luces raras. Sin ningún aspecto especialmente peligroso. Solo un pendrive más. Y justo ahí empieza el problema. Porque mucha gente, al verlo, no piensa en riesgo. Piensa en curiosidad. Piensa en oportunidad. Piensa en: vamos a ver qué hay dentro. Y ese momento, ese gesto tan simple, puede ser el principio de un problema enorme. Porque conectar un USB desconocido no es como abrir una botella cerrada o mirar un papel perdido. Conectar un USB es darle una oportunidad a un dispositivo externo para interactuar con tu equipo. Y eso, en ciberseguridad, nunca debería hacerse a la ligera. Hoy te voy a explicar qué puede pasar de verdad cuando conectas un USB desconocido. ¿Por qué sigue siendo una técnica peligrosísima? ¿Cómo juegan los atacantes con la curiosidad humana y qué deberías hacer si alguna vez te encuentras uno? Porque sí, sigue ocurriendo. Y sí, sigue funcionando. No porque la gente sea tonta, sino porque la curiosidad, la costumbre y la confianza mal colocada son una combinación muy poderosa. Empecemos por una pregunta simple. ¿Por qué alguien dejaría un USB tirado en un sitio? A veces será realmente una pérdida accidental. Claro. Pero otras veces puede ser una trampa. Una táctica muy vieja, muy simple y sorprendentemente efectiva. Dejar un dispositivo donde alguien lo encuentre, y esperar a que haga el resto solo. Esto tiene incluso un componente psicológico muy fuerte. No hace falta hackearte desde el minuto 1. Primero solo necesitan que tú hagas algo. Que lo recojas. Que pienses igual tiene algo importante. Que quieras identificar al dueño. Que te pregunte el ego que habrá dentro. Que te convenzas de que solo vas a mirar un momento. El ataque empieza mucho antes de que el ordenador haga nada. Empieza en tu cabeza. Y aquí entra uno de los detalles más peligrosos. El contexto. Porque no es lo mismo encontrar un USB cualquiera que encontrar uno con una etiqueta sugerente. Confidencial. Nóminas. Clientes. Despidos. Fotos. Dirección. Proyecto X. Un simple nombre puede disparar la curiosidad, el miedo o el interés suficiente como para que alguien lo conecte sin pensar bien. Ahí es donde el atacante no está explotando una vulnerabilidad técnica. Está explotando una vulnerabilidad humana. Sabe que, si el USB parece contener algo importante, alguien puede romper su propio protocolo por curiosidad. Y cuando una persona rompe su propio protocolo, el trabajo del atacante se vuelve mucho más fácil. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué puede pasar realmente cuando conectas un USB desconocido? La mayoría de personas imagina una escena muy de película. Lo conectas y en medio segundo todo explota digitalmente. A veces no es así. A veces el daño es mucho más silencioso. Mucho más normal. Mucho más difícil de notar. Porque un USB desconocido puede hacer varias cosas. Puede contener archivos maliciosos. Puede incluir malware preparado para ejecutarse si tú abres algo. Puede intentar engañarte con documentos, accesos directos o supuestas carpetas. Puede servir para robar información. Puede instalar persistencia. Puede lanzar scripts. Puede comportarse como algo distinto a lo que aparenta. Y esta última parte es la que mucha gente no conoce bien. Porque un USB no siempre es solo memoria. No siempre es solo un sitio donde guardar fotos y documentos. Un dispositivo USB puede presentarse ante el sistema como otras cosas. Por ejemplo, como un teclado. Y eso cambia completamente el juego. Imagina esto, conectas un pendrive pensando que es almacenamiento. Pero en realidad el equipo lo detecta como si fuera un teclado. Y en cuestión de segundos ese teclado empieza a escribir comandos automáticamente, muchísimo más rápido que una persona. Abre ventanas. Ejecuta instrucciones. Descarga algo. Modifica configuraciones. Crea accesos.
Y todo eso puede suceder muy rápido. No porque el USB tenga magia, sino porque el ordenador cree que le estás conectando un periférico confiable. Y eso es lo inquietante. El equipo puede interpretar ese dispositivo como algo legítimo. No como un ataque, sino como un teclado nuevo. Es decir, el atacante no siempre necesita vulnerar un sistema complejo. A veces le basta con aprovechar cómo confía el equipo en ciertos tipos de dispositivos. Ahora piensa en esto en un entorno real. Un portátil de empresa. Un equipo de recepción. Un ordenador de sala de reuniones. Un portátil de un conferenciante. Un equipo compartido en una universidad. Alguien encuentra un USB, lo conecta solo para ver de quién es. Y en ese instante puede haber abierto la puerta a algo mucho mayor que un simple archivo raro. Otro escenario muy común es el engaño con archivos visibles. Conectas el USB y ves cosas aparentemente normales. Una carpeta. Un PDF. Un Excel. Un archivo llamado leer primero. Y piensas que no hay peligro porque solo hay documentos. Pero muchas veces el riesgo está en lo que ejecutas, en lo que aparenta ser una cosa cuando realmente es otra, o en los elementos ocultos que no ves a simple vista. Aquí entran técnicas muy antiguas y muy efectivas. Archivos que parecen documentos pero no lo son. Accesos directos que lanzan otra cosa. Nombres diseñados para engañarte. Extensiones ocultas. Carpetas falsas. Iconos que inspiran confianza. Es decir, no siempre te infecta el USB por existir. A veces te infecta lo que tú decides abrir porque te parece inofensivo. Y ese detalle es importantísimo, porque mucha gente cree que el peligro es automático en todos los casos. A veces sí puede haber comportamientos muy rápidos. Pero muchas veces el daño depende de que tú abras algo, ejecutes algo o concedas permisos. El problema es que, si ya conectaste el USB por curiosidad, estás mucho más cerca de hacer el segundo error también. Esto se ha demostrado incluso en ejercicios de concienciación de seguridad. Dejar USBs aparentemente perdidos en oficinas o campus y observar cuánta gente los conecta. Y la tasa suele sorprender. ¿Por qué? Porque la curiosidad humana es más fuerte de lo que parece. Porque mucha gente piensa que solo a mí no me va a pasar. Porque nadie cree que justo ese dispositivo sea una trampa hasta que ya es tarde. Y cuanto mejor elegida esté la ubicación, mejor funciona el engaño. No es lo mismo dejar un USB en mitad de la nada que dejarlo en el parking de una empresa concreta, en la entrada de un edificio corporativo o cerca de una zona donde pasan perfiles específicos. Eso ya no es casualidad. Eso es cebo dirigido. Imagina que alguien quiere acercarse a una empresa concreta. No intenta entrar por la puerta principal. No manda un malware genérico por correo. Simplemente deja varios USB con etiquetas llamativas cerca de las instalaciones y espera. Con uno que entre, puede bastar. Ese es el problema de los ataques simples, no necesitan que todos caigan. Les vale con uno. Y si ese uno usa un equipo con acceso a información sensible, el impacto puede multiplicarse. Porque a partir de ahí ya no hablamos solo del dispositivo inicial. Hablamos de archivos corporativos, credenciales, accesos internos, correos, documentos de clientes o posibilidades de movimiento dentro del entorno. Una curiosidad de 10 segundos puede convertirse en un incidente serio de seguridad. A veces el primer síntoma ni siquiera lo ve la persona que conectó el USB. Lo ve el equipo de seguridad. Tráfico raro. Comandos extraños. Procesos nuevos. Conexiones que no deberían existir. Ejecuciones anómalas. Y entonces empieza la investigación. ¿Qué pasó? ¿Quién conectó algo? ¿Cuándo entró ese dispositivo? Y muchas veces la respuesta es incómodamente simple. Encontré un pendrive y quise mirar. Y no hace falta que hablemos solo de empresas. En casa el riesgo también existe. Porque el equipo doméstico tiene fotos, documentos, cuentas guardadas, banca, trabajos, acceso al correo, cookies, sesiones iniciadas, datos fiscales y mucha más información de la que solemos recordar. A veces un ordenador familiar tiene media vida digital dentro. Y todo eso puede quedar expuesto por un acto impulsivo.
Ese es uno de los errores más comunes, pensar que un equipo personal no interesa. Claro que interesa. Porque puede ser un punto de robo de credenciales. Porque puede tener datos reutilizables. Porque puede servir para chantaje, para fraude, para suplantación o simplemente para vender la información después. No hace falta que seas una gran empresa para ser útil para un atacante. Y aquí quiero desmontar otra idea. La amenaza no siempre va a ser una superarma secreta en un USB. A veces será algo mucho más normal. Un malware común. Un ladrón de contraseñas. Un cargador de segunda fase. Una herramienta para dar acceso remoto. O un simple cebo para que ejecutes algo malicioso. No hace falta ciencia ficción para que el riesgo sea grave. Hay entornos donde además el problema crece por equipos antiguos, controles débiles o costumbres relajadas. Ordenadores desactualizados. Usuarios con demasiados permisos. Equipos compartidos. Puestos que aceptan casi cualquier periférico sin restricción. Todo eso hace que un USB desconocido sea todavía más peligroso. Porque la seguridad frente a esto no depende de una sola barrera. Depende de varias. De la política de dispositivos. Del sistema operativo. De los permisos. De la protección del endpoint. Del bloqueo de periféricos no autorizados. Y, sobre todo, del comportamiento del usuario. Si el usuario rompe la primera regla, todo lo demás empieza a tensionarse. Y aquí aparece una frase peligrosa. Seguro que no pasa nada. Esa frase es el enemigo natural de la ciberseguridad. Porque convierte un riesgo real en una suposición cómoda. Y cuando la comodidad gana, el atacante ni siquiera tiene que esforzarse demasiado. Entonces, ¿qué deberías hacer si encuentras un USB perdido? La respuesta correcta no es conectarlo para identificar al dueño. Lo correcto es tratarlo como un objeto potencialmente no confiable. Si estás en una empresa, llévalo al equipo responsable o al área correspondiente. Si estás en un espacio público, entrégalo en objetos perdidos. Pero no lo conviertas en un experimento en tu propio ordenador. Regla simple. Si no sabes de dónde viene. Si no sabes quién lo tocó. Si no sabes qué contiene. Si no sabes cómo está configurado. No lo conectes. Da igual que tenga aspecto normal. Da igual que sea bonito. Da igual que tenga logo corporativo. No lo conectes. Porque además otra trampa muy efectiva es que estos dispositivos pueden parecer completamente legítimos. Un pendrive de regalo. Uno con marca. Uno con apariencia profesional. Uno entregado en un evento. Uno dejado sobre una mesa. Uno dentro de un sobre. El riesgo no siempre tiene forma de objeto cutre y sospechoso. A veces tiene forma de herramienta perfectamente normal. Y eso nos lleva a otra pregunta incómoda. ¿Se puede confiar en cualquier USB promocional o regalado? La respuesta sensata es, solo en contextos muy controlados y con medidas adecuadas. Porque el problema no es solo si parece raro. El problema es si la fuente es realmente confiable y si el entorno donde lo conectas es el adecuado. La confianza no debería salir gratis. Vale, pero entonces, ¿nunca se puede revisar un USB desconocido? En un entorno profesional, un equipo especializado podría analizarlo de forma controlada, aislada y con procedimientos concretos. Pero eso no significa que debas hacerlo tú en tu portátil del trabajo o en el ordenador de casa. Hay una diferencia enorme entre análisis controlado y curiosidad improvisada. Uno ocurre con aislamiento, herramientas y criterio. El otro ocurre con prisa, intuición y exceso de confianza. Y adivina cuál le gusta más al atacante. Además, vivimos en una época en la que la gente convierte cualquier cosa en contenido. Me encontré esto, vamos a ver qué hay dentro. Ese tipo de impulso, que parece entretenido, puede normalizar una conducta muy mala. Y el problema de normalizarla es que otros la imitan sin pensar en el contexto ni en el riesgo. Porque un USB desconocido no solo puede comprometer el equipo donde lo conectas. Puede ser el comienzo de otras cosas. Robo de credenciales. Sesiones comprometidas. Acceso a correo. Acceso a archivos.
Propagación interna. Persistencia. Uso posterior del equipo para otros fines. No siempre pasa todo eso a la vez, pero el simple hecho de abrir esa puerta ya es suficientemente grave. Y aquí volvemos al detalle más incómodo de todos. Puede que no notes nada inmediatamente. Nada de pantallas rojas. Nada de música de terror. Nada de mensajes de has sido hackeado. Solo normalidad aparente. Y precisamente por eso es tan fácil subestimar el peligro. Mientras tú sigues con tu día, puede haberse abierto una conexión, copiado información, descargado una carga adicional o dejado preparado algo para más tarde. La amenaza real muchas veces no hace ruido. Hace negocio en silencio. Y después, cuando ocurre el incidente, la causa parece ridícula por lo pequeña que fue. Solo era un pendrive. Sí. Pero la ciberseguridad está llena de incidentes enormes que comenzaron con gestos pequeños. Un clic. Una contraseña reutilizada. Un archivo abierto. Un USB conectado. El tamaño del objeto no dice nada sobre el tamaño del problema. Por eso este tema es tan importante. Porque desafía una intuición muy humana. La de pensar que lo pequeño es inofensivo. Pero en tecnología, lo pequeño puede abrir puertas enormes. Y un dispositivo de apenas unos centímetros puede convertirse en una llave para problemas muy grandes. Entonces, ¿qué deberías recordar para siempre sobre esto? Primero, un USB desconocido nunca es solo un objeto encontrado. Es un dispositivo externo no confiable. Segundo, el riesgo no está solo en los archivos visibles. También está en cómo puede comportarse el dispositivo. Tercero, la curiosidad es exactamente lo que explotan quienes usan esta táctica. Y cuarto, si no conoces el origen, no lo conectes. Da igual dónde lo encontraste. Da igual si parecía importante. Da igual si pensabas devolverlo. Da igual si solo querías mirar un segundo. Si lo conectas, puedes estar dando permiso al problema para entrar por su propio pie. Y esa es la gran lección de este vídeo. El peligro no siempre llega por correo. No siempre llega por una web extraña. No siempre llega por una contraseña robada. A veces llega tirado en el suelo, esperando a que lo recojas tú mismo. La próxima vez que veas un USB perdido, no pienses en lo que puede haber dentro. Piensa en lo que puede hacerte perder si lo conectas. Curiosidad para mirar. Criterio para no conectarlo. En ciberseguridad, a veces el ataque no entra porque fuerzan la puerta. A veces entra porque tú mismo le abres el puerto.